Bienvenidos una vez más a Sobrevivientes. En estos días hemos estado conversando con personas jóvenes, personas que nos están dando mucha luz de lo que es la política dominicana. Digo que nos están dando luz porque somos dominicanos, somos ciudadanos, pero a veces no sabemos cómo son las cosas, qué hay que hacer para poder uno políticamente ser activo, no necesariamente desde un puesto, pero sí respaldando, sí conociendo, sí sabiendo cuáles son nuestros derechos, que ahí a veces nos quemamos en esas tareas. En el día de hoy vamos a conversar con un joven que la verdad que yo, haciendo mi tarea de googleándolo, dije, pero ¿cómo a los 35 años ha estudiado tanto? ¿Cómo a los 35 años ya va, y lo estamos viendo, haciendo un camino en la política? Perdón. Vamos a conversar con él diferentes cosas porque nos interesa saber un poco, conocer un poco más de qué es ser diputado, qué es ser candidato a diputado, qué hacen los diputados y cuáles son las propuestas que nos está ofreciendo. Estoy hablando del joven Samuel Eduardo Bonilla Bogar. Bienvenido. Gracias por recibirme, de verdad muy lindo estar aquí. Sí. Samuel, vamos a comenzar. Tú tienes dos apellidos que son sonoros, por lo menos para mí. El Bonilla por tu abuelo, por tu tío, que estuvieron en los medios de comunicación, y el Bogar también por el instituto de tu abuelo, era el Huberto Bogar Díaz. Huberto Bogar. Sí. O sea que tú realmente tienes dos pilares fuentes en tu vida, porque uno es producto de lo que uno viene no cargando, pero son como responsabilidades que te dan de que tú tienes que tener un camino muy bien. Cuéntame algo, tú tienes 35 años. Sí. ¿Qué tú estudiaste? Bueno, yo soy economista de formación. Okay. Yo desde pequeño, desde muy joven sabía que quería, digamos, dedicarme a las ciencias sociales, a entender el comportamiento humano, Okay. a contribuir a que la sociedad fuera una mejor, más vivible. Y en un principio incluso consideré estudiar historia, ciencias políticas, pensé ir a la UAS. Mucha gente me decía, no vayas a la UAS, no vas a acabar nunca, te va a tomar 6, 7 años graduarte. Mi hermana estudiaba economía. Y me dijo, considera la carrera, creo que te va a gustar. Y efectivamente me decanté por la economía. Pero cuando termino la carrera, me empecé a meter en el mundo de la educación. Yo estudié Relaciones Internacionales porque coqueteé con el servicio exterior, pero rápidamente me di cuenta de que yo quería dedicarme a transformar el sistema educativo de la República Dominicana. Y más recientemente, entonces, me dediqué a estudiar ciencia política, que de alguna manera está totalmente vinculado, porque a través de la política tú educas. Claro. Y tú le enseñas al país cómo debería ser la sociedad, cómo tú quisieras que vivamos en colectivo, cómo quisiéramos que fueran las relaciones entre los dominicanos y las dominicanas. Ok. Una pregunta, ¿cuándo tú comienzas en el partido, en Opción Democrática? Tú eras muy joven. Sí, yo tenía 24 años de repente. Bueno, no existía. Lo primero es que cuando yo decido... Todo arranca con mis abuelos. En realidad, ellos me marcaron bastante. Digamos, de parte de madre, mi abuelo se dedicó a servir a los demás. Entonces, Exacto. de pequeño yo tenía ese ejemplo de mi abuelo que salía a las provincias, que en esa época, a principios de los 60, no eran lo que son hoy. Y él salía en mula o en caballo a llevar medicamentos para enfermos de lepra. Él dedicó su vida a combatir la enfermedad del lepra. Y a combatir además el estigma. Él decía, no hay leprosos, hay enfermos de lepra. Él crea el Patronato de Lucha contra la Lepra y eventualmente, junto a mi abuela, el Instituto Dermatológico, que fue la obra de su vida, que dirigió hasta que falleció a principios de los 2000. Y yo creo que eso fue un gran ejemplo para mí porque me enseñó que lo importante son las personas. O sea, hay cosas más allá de los materiales que son las que le dan valor, le dan sentido a las cosas. Y de parte de mi abuelo paterno,
Mi abuelo siempre estuvo dedicado a los medios, pero estuvo dedicado a los medios también al servicio de la sociedad. Yo me acuerdo, por ejemplo, que en los 70 él intentó televisar las elecciones de Balaguer, y eso incluso llevó a que cerraran el canal de televisión que él tenía. Pero también él era melómano, él era amante de la música, él era pianista y bueno, yo no lo entendía en ese momento, pero lo que la música te genera, esa reacción, ese sentimiento, es algo que todos tenemos en común. Claro. Reaccionamos de manera distinta, pero el sentir, eso es lo que nos hace humanos. Entonces, digamos que a mí la música de mi abuelo me marcó. Yo tengo recuerdos muy claros de estar con él siendo un niño, montándome en el vehículo y él dándole al tablero del carro con sus manos. Él tenía unas manos grandes, unos dedos gordos, y hoy yo soy amante de la percusión, me gusta el jazz, me gusta la salsa, y eso es gracias a mi abuelo. Pero además la música te conecta con los demás. Él hacía sesiones de llameo con sus amistades, y yo creo que el yo llegar a su casa o a su apartamento a verlo, digamos, como disfrutar, sonreír, como la sensación de tranquilidad, de paz que le generaba la música a él, es algo que yo cargo conmigo, y la música a mí me transporta a esos momentos con mi abuelo, me genera mucha tranquilidad. O sea que yo cuando estoy estresado recurre a la música. A la música, y la política yo creo que hace un poco lo mismo también conmigo. Sí. Entonces, de alguna manera ellos dos fueron cruciales en tu formación. En mi formación como persona. Ok. Tú vas ahora de candidato a diputado. Bueno, pero entonces salgo de la universidad y digo, quiero hacer política. O sea, yo quiero dedicarme a transformar este país que tenemos. Creo que puede ser mejor. Pero yo no me sentía representado por los partidos que existían en ese momento. Y yo soy de los que creo que cuando tú quieres algo que no existe, tú sales y lo creas. Yo en la universidad había coincidido ya con personas que hoy son parte de Opción Democrática, como José Horacio Rodríguez, que es diputado, mi compañero. Coincidimos en las aulas. En ese momento nosotros también coincidimos con Minuta Vares Mirabal, y en ese momento incluso la apoyamos en su campaña de reelección al Congreso, porque entendíamos que el Congreso con ella dentro era un mejor Congreso, porque necesitábamos voces disidentes que salieran en defensa de los derechos de las grandes mayorías. Entonces digamos que ya yo ahí un poco empezaba a entender cuál era el papel del Congreso, que no era más que un papel de representación. Cuál es la sociedad que tú quieres, y el trabajo del legislador es mostrarle al pueblo cuál es ese país que tú quieres, pero también ser voz. Es decir, si la sociedad se siente incómoda porque no recibe atención médica en los hospitales, entonces esa tiene que ser la agenda del Congreso. A eso iba, porque es la parte que uno desconoce mucho. Uno lee la noticia que el diputado hizo, que los senadores aprobaron, que el otro no aprobó. Pero lo primero que yo quiero saber, honestamente, ¿cuáles son los requisitos por ley que se requieren para ser diputado? Tú tienes que tener más de 25 años y tienes que haber nacido o vivido en la demarcación por la que tú aspiras. Ajá. Pero en realidad, más allá de esos requisitos, no hay. Pero académicamente... Y esa es una discusión importante, porque hay gente que dice, yo quisiera que mis representantes sean doctores, tengan maestría, pero la realidad es que si bien eso puede parecer idóneo, la representación no pasa por un título académico, porque un título académico no significa que tú sales en defensa de los intereses de la persona, no significa que tú conoces las problemáticas que viven las comunidades, no significa que tú eres la persona que puedes canalizar esas preocupaciones de la mejor manera. Sí, perdón, pero si hoy día, como estamos como sociedad y en toda parte del mundo, tú aspiras a ser telefonista, recepcionista en una empresa y te piden un mínimo de estudio, por lo menos bachiller, para ponértelo, ya están pidiendo un poco más. Entonces, ¿cómo para ser diputado, cualquiera puede ser diputado? Y digo cualquiera en el sentido de cualquiera, porque yo puedo conocer cuáles son las necesidades que tiene mi comunidad. Pero si académicamente yo no estoy preparado, quizás, muy probablemente, no sé
cómo canalizar eso. Mira, un título, el ser inteligente, no significa que tú usas esa capacidad que tú puedes tener de la mejor manera. Incluso yo voy a muchos centros educativos a hablar con los jóvenes y entonces me dicen, es que hay gente que no debería votar, que no saben votar. Entonces yo siempre le digo al joven o la joven que me hace la pregunta, yo le digo, ¿tú crees que tú eres una persona inteligente, capaz? Entonces me dicen, sí, claro. Yo le digo, yo también creo que yo soy una persona capaz. Y tú y yo no necesariamente coincidimos en todo. Entonces, ¿cuál de los dos debería dejar de votar? O sea, ¿quién puede tomar esa decisión? Y yo creo que todos deberíamos poder participar. Incluso cuando tú llegas al Congreso, tú tienes que tomar decisiones sobre tantos temas. Sobre temas que tienen que ver con salud, temas que tienen que ver con vivienda, temas que tienen que ver con cuestiones económicas, con un impuesto, si es conveniente o no, a quién le cae la carga de ese impuesto, con temas que tienen que ver con aviación. Se acaba de hacer una reforma de la ley de aviación y hay gente que dice que favorece a una aerolínea, pero que desprotege a la industria, le hace daño a la República Dominicana. Yo no sé de muchas de esas cosas. Entonces yo creo que una persona que representa no es la persona que tiene todas las respuestas, pero sí es una persona que va a hacer todo lo posible para entender cómo sus decisiones impactan a la comunidad. Entonces sí, en un mundo ideal, ojalá que todos tengan formación, pero eso no es lo que va a definir si tenemos buena representación o no. Hay muchos liderazgos a nivel mundial que no han tenido gran formación. Y no quiero nombrar casos porque las etiquetas tienden a esconder mucho, pero definitivamente el título universitario no es lo que hace a la persona capaz de representar. Entonces la pregunta es si debería ser un requisito en la ley o no. El que no tiene formación de por sí ya está en desventaja, así como los jóvenes están en desventaja porque tienen menos acceso a recursos, tienen menos años de vida y por lo tanto tienen menos redes, menos contactos, han estado expuestos a menos situaciones, su capacidad incluso de hablar sobre una multiplicidad de temas se pudiera ver lastimada. Pero eso no debería quitarle la oportunidad de participar, porque si surge ese caso excepcional de una persona extremadamente joven, incluso que tenga menos de 25 años, yo no creo que debería negársele la oportunidad de representar. Incluso los tiempos han cambiado. Por ejemplo, para tú ser presidente de la Junta Central Electoral, ¿tú te atreverías a tener una persona al frente de la Junta que tenga menos de 35 años? Yo no tendría problema. No, yo tampoco. Por ejemplo, yo estoy casado con una abogada que yo creo que es una abogada excepcional, que está avalada para ejercer el derecho en 3 estados. Pocas personas en la República Dominicana cuentan con esas credenciales. Yo creo que ella tiene una experiencia sumamente valiosa. ¿Y por qué negarle la posibilidad de que ella aspire? Si ese fuera su interés, no lo es, no es el caso, pero ¿por qué? Entonces, esas discusiones no son sencillas, no hay una respuesta correcta, pero lo más importante es que se puedan dar esas conversaciones. Entonces, lo que hay que tratar de preservar es el espíritu, es siempre recurrir al diálogo, que se den las conversaciones y que se den de la mejor manera. Ok, pero déjame hacerte una pregunta. Dentro de un partido, tú dices, yo levanto la mano, yo quiero ser candidato a diputado. ¿Qué cosas considera el partido para aceptar que tú seas representante diputado por él? Bueno, en el caso... Porque los partidos no tienen dentro sus... Bueno, a ver, entonces, ¿qué son los partidos? Los partidos son instrumentos, vehículos que organizan a las personas y que movilizan a las personas en torno a una visión del país que quieren, en torno a ideas. En la República Dominicana eso no se da porque los partidos no están claramente definidos en torno de lo que piensan, o sea, son... Sí, mucha de la gente que hace política en República Dominicana y sobre todo en los partidos existentes, en los partidos grandes, llegan a la política por dinero o llegan a la política por una herencia, por un vínculo familiar, pero no porque... porque coinciden, porque entienden que ese partido tiene una agenda de derechos, por ejemplo, como es el caso de Opción Democrática, que, digamos, su punto de partida es la valoración de lo público, de lo que todos compartimos, que entendemos que todo el mundo debería tener derecho a su dignidad, y eso pasa por garantizarle educación, por garantizarle salud, transporte, un medio ambiente sano. Entonces, lo primero es esa coincidencia. O sea, para nosotros la capacidad de representar significa velar por que esas personas en la práctica
disfruten de esos derechos. Entonces no es lo mismo una persona que dice, no, yo estoy de acuerdo con la privatización de la educación. Si tú estás de acuerdo con la privatización de la educación, eso lo que significa es que tu idea de quién debe tener o no educación pasa por los recursos que tiene. Y para mí eso es un error. Y en la práctica, en eso se ha convertido la República Dominicana. Sí. O sea, aquí solamente el que tiene dinero puede acceder a una institución educativa de calidad. Solamente el que tiene dinero puede recibir una atención médica que nosotros consideramos digna. Y aún así, la atención médica que uno recibe por la cantidad de dinero que se da en una clínica, yo creo que no está a la altura. Tú llegas a una clínica privada aquí, tú entras por la emergencia y te recibe un cajero. Sí. Y entonces tú le dices, mira, que tengo una emergencia, sí, pase por el pague, y entonces no tengo dinero. No, pero ahí hay un cajero, no se preocupe. Y del otro lado está la morgue. Entonces, yo no creo que ese es el mensaje que nosotros queremos mandarle a los dominicanos y las dominicanas. Yo creo que los políticos, el liderazgo político que yo aspiro a ser y que yo quisiera que Opción Democrática siempre presente, es un liderazgo político que le dé un espaldarazo a los dominicanos y las dominicanas. Mi papá, cuando yo era pequeño, antes de dormir, él siempre me decía, mi hijo, sé bueno, sé mejor que bueno, sé grandioso. Entonces, en el fondo, él lo que me estaba diciendo es, tú puedes hacer lo que sea que tú quieres hacer. Y yo creo que el Estado, de alguna manera, la política tiene que servir para acompañarnos en nuestros sueños, para ayudarnos a realizar nuestros sueños. Y hoy, en cambio, parecerían ser un escollo. O sea, a uno le da trabajo conseguir que las instituciones públicas funcionen. No le da trabajo todo. Te cierran la puerta y las cosas que antes funcionaban, cosas tan tontas como un pasaporte, como sacar ya ni siquiera eso es posible. O sea, nosotros vivimos en un país donde hay mucha gente que no recibe agua potable durante meses. Pero son personas que viven, digamos, en la periferia, en los márgenes de la ciudad. Entonces, los medios de opinión, digamos, no llegan. A los hacedores de opinión no les interesa. A los políticos no les interesa porque ahí no está el poder económico. Entonces, yo creo que, digamos, la responsabilidad que nosotros tenemos es asegurarnos de que todos vivamos mejor. Porque al final, incluso, el que es dueño de una empresa carga con los problemas de sus empleados. Los problemas de salud de sus empleados son sus problemas. Los problemas de educación, o sea, el costo de entrenamiento de un empleado es muy alto. Pero más allá de eso son personas, son tus vecinos, son las personas que caminan contigo por la acera cuando te desmontas del vehículo, son las personas que conducen vehículos que pudieran o no llevarse la luz en roja. Entonces a todos nos conviene que todos estemos mejor. Entonces el desafío que nosotros tenemos, y yo lo dije el día que anuncié mi candidatura, es romper con todas las repúblicas dominicanas y tener una sola. O sea, que seamos casi 11 millones de dominicanos y dominicanas que empujemos en la misma dirección. Romper con la desigualdad, porque la desigualdad, o sea, hacernos de la vista gorda frente a la desigualdad, es decir, que no nos importa que esas personas vivan en condiciones infrahumanas. Para ti el problema mayor que nosotros tenemos es la desigualdad. Así es. Yo creo que la distancia social, la acera, la posibilidad de que nosotros nos tratemos como iguales. Antes de arrancar el programa, nosotros hablábamos de cómo los políticos no se relacionaban con la gente, que parecía que se convertían en otra especie. Exacto. Y es con eso que hay que romper, porque la política democrática, la política que yo hago y que yo quiero que todos hagan, es una política de vínculos. Es una política que escucha, porque de nuevo, tú no puedes representar los intereses de una persona con quien tú no tienes un trato. Y obviamente yo no estoy diciendo que tú no vas a conocer a las 200,000 personas, pero tú tienes que hacer un esfuerzo por aproximarte a conocerles, por abrirle la puerta siempre, por mostrarte una persona abierta, por estar siempre abierto al diálogo, y porque la manera en la que nosotros resolvamos nuestra diferencia sea siempre a través de es que ustedes, del respeto. Ustedes definitivamente están marcando la diferencia, porque ustedes se abren. O sea, digo ustedes, Opción Democrática, que he tenido la oportunidad de conversar con muchos. Porque para serte honesta, cuando yo dije, yo voy a comenzar con Sobreviviente, vamos a entrar un poquito en lo que es política. Porque yo misma y gente que yo conozco, uno se vive haciendo preguntas. ¿Y cómo funciona esto? ¿Y cómo funciona aquello? Y uno desconoce muchas cosas. Y es increíble como yo he llamado a políticos
gente que yo de alguna manera u otra puedo decir que conozco, o que Dileni que me ayuda, vamos a contactar a fulano de tal, no le interesa. Bueno, yo creo que no le interesa. Entonces ahí es que tú dices, ven acá, pero yo te estoy invitando, yo no tengo que ser política para entrevistarte a ti como político, el político No. eres tú, no yo. Claro. A mí me interesa oírte y a mí me interesa conocerte. Entonces, ¿por qué negar la oportunidad y solo querer ir a programas, y eso lo digo abiertamente, a programas que son políticos, de políticos para políticos? Esto no es un programa político, es un programa humano. Y esa es la parte que nosotros queremos. Antes de que tú me contestes, tengo que ir a una pausa. Ahora volvemos. Hoy, con más energía que nunca, celebramos juntos a quienes encuentran nuevas ideas, aquellos que transforman con energía su comunidad y el mundo en el que vivimos. Acompañamos con alegría a los que se reinventan, a las que se atreven, para quienes la innovación es constante en sus vidas. En CEPEM cumplimos 30 años energizando la vida, la creatividad y las habilidades para que familias y negocios sean aún más prósperos. Ofrecemos soluciones energéticas innovadoras y un servicio eléctrico confiable de clase mundial. Juntos, energizamos el diario vivir desde Bávaro, Punta Cana, Perón, Ubero Alto, Macao, Miches, La Romana y Bayahibe. CEPEM, energía que cambia vidas. Una compañía de InterEnergy Group. 3 de las zonas cafetaleras más fértiles del país dan origen a 3 cosechas especiales que hoy brindamos con todos los dominicanos. Barahona, cuna de los mejores cafés dominicanos, nos trae el café Perla Roja, con un aroma a caramelo y notas de roja fruta tropical. Rancho Arriba es una gran cama entre montañas. Su clima Suardí es especial. En el café Suardí percibirás su aroma a chocolate, nueces, especias y tonos florales. Desde nuestra cordillera central, Café Gran Sierra, un café de altura caracterizado por su perfumado aroma y notas afrutadas. Con el nuevo Café Santo Domingo Gran Origen y sus variedades Perla Roja, Suardí y Gran Sierra, estamos orgullosos de continuar llevando a los hogares dominicanos lo mejor de lo nuestro. Cuando el sabor de tu día se divide en 2 y tienes variedad para elegir, en cuadritos o longeado, lo que quieres comer a solas y lo que vas a compartir en familia, entre lo que va con todo y lo que siempre va contigo. Cuando preparas a tu antojo deliciosos platos para unir y compartir y sobre todo disfrutar. El sabor que le gusta a todos para cada momento del día. Cuando quieras y como quieras. Todo con jamón Indubeca sabe mejor. Aquí de vuelta con Samuel Eduardo, me encanta ese nombre, Samuel Eduardo Bonilla Bogar. Estamos conversando de lo que es la política en República Dominicana y lo que él piensa. El problema mayor que tú ves aquí, ¿cuál es? Bueno, el sistema democrático está en crisis, precisamente porque el dinero parecería ser lo que lo define todo. Y precisamente por eso, a propósito de que hay políticos que se niegan a venir a programas, yo siempre digo que el político democrático siempre debería estar dispuesto a conversar. Y eso requiere mucha humildad, porque de nuevo, uno no tiene la respuesta para todo, pero tú deberías poder generar la confianza en tus electores como para saber que a pesar de que tú no lo sabes todo y que no vas a coincidir en todo con ellos, tú vas a tomar decisiones pensando en sus intereses y que cuando te pregunten por qué tú votaste de esa manera, tú le vas a decir, bueno, yo pensé en lo que me dijiste, pero entendí que lo que debía hacer es esto. Entonces, una de las propuestas que yo elevé en calidad de candidato a diputado es precisamente una ley que haría
obligatoria la celebración de debates presidenciales. Excelente. ¿Tú sabes lo que pasa? Que ahorita que comencé a decir que hay gente que uno llama y te dice que no vienen, porque la primera pregunta es, envíame las preguntas. Yo no te envié preguntas a ti. Este programa se hace sin un guión, o sea, claro, tú vienes, yo tengo que saber quién tú eres, más o menos qué sé yo cuánto, pero es preguntarte lo que en ese momento se me ocurre y tú respondes lo que sepa y lo que no sepa, pues mira, de verdad que no sé, déjame ver o lo que sea. Pero cuando a mí me dicen, envíame la pregunta, yo no va para ningún lado. Ahí yo lo que hay es un temor, ahí lo que hay es un temor a chocar con intereses. Bueno, porque sí. la política es eso, o sea, la sociedad es muy diversa. Primero es que hay que reconocer que la sociedad es muy diversa. Sí. E incluso en espacios donde uno piensa que uno coincide, todo el mundo tiene una visión distinta de la vida que quisiera, que entiende que la vida debería ser de una cierta manera. Entonces la vida es muy diversa y la política lo que busca es una manera organizada, civilizada de resolver esas diferencias. La política es cómo se gestionan todos esos intereses que hay Claro. en la sociedad. Entonces es difícil cuando tú sales y te encuentras con un elector que está diametralmente opuesto a ti. Tú tienes la tentación de decirle, no, yo coincido plenamente contigo para sacar el voto. Entonces la persona que hace eso no es una persona que yo quisiera que esté sentado al lado de mí en la Cámara de Diputados a partir de agosto del 2024. Entonces yo lo que quisiera es una persona que le diga, mira, yo pienso esto. Pero nosotros tenemos que sopesar cuáles son las cosas realmente importantes, porque nosotros tenemos un Congreso deficiente que no representa al dominicano y a la dominicana. Nosotros tenemos que adecentar el Congreso, nosotros tenemos que transformarlo. Definitivamente. Pero lograr esa confianza requiere de mucha honestidad. O sea, puede parecer que tú estás perdiendo en un principio, pero yo creo que es esa coherencia lo que le hace falta a la clase política. Y por eso tú tienes ahora una crisis donde el propio presidente dice, mira, aquí lo que hay es una crisis de credibilidad y por eso voy a conformar una comisión independiente, como diciendo, ni siquiera aquí en el gobierno yo no tengo... O sea, ¿a quién creer? Eso es grave. Entonces, yo creo que Opción Democrática no es un partido grande, pero es un gran partido porque es coherente. Tiene poco tiempo, pero ha sido muy claro y muy elocuente sobre las cosas en las que cree. Muy honesto. Sí, y muy honesto. Y de nuevo, nosotros creemos que es posible y que es conveniente construir un país donde nos relacionemos a partir del amor y del respeto y no a partir del odio. Esa es una de las cosas que me preocupa. Hay muchos discursos de odio instalados que son violentos y la violencia es particularmente peligrosa cuando sale desde los espacios del poder, porque de nuevo los liderazgos políticos modelan. O sea, todos jugamos un papel. Yo tengo que tratar de ser una mejor pareja para mi esposa. Un padre para tus hijos. Padre para mis hijos. Uno le dice a la gente del país que uno quiere cuando se relaciona con ellos, pero uno espera del liderazgo público más. Porque es un ciudadano, pero es un ciudadano que representa a otros y que maneja los recursos que maneja nuestros recursos. Entonces uno espera un poco más del liderazgo público y yo creo que aquí hace falta que desde el liderazgo público se elimine la violencia. Se elimine la violencia garantizando derechos, pensando en la sostenibilidad de la relación con nuestro país vecino, pensando en la necesidad de salvaguardar nuestros recursos naturales, de proteger nuestro medio ambiente, pensando en el daño que le hemos hecho a la mujer durante tanto tiempo. O sea, yo quisiera un gobierno que entienda que si no hay mujeres perdemos, que si no hay mujeres en posiciones de poder perdemos. O sea, claro. Una democracia significa, o sea, se apalanca sobre la participación. Entonces, si más de la mitad de la población es femenina, entonces ellas tienen que estar. Claro. No porque son mejores, son distintas. Y nosotros entendemos en Opción Democrática que la diversidad es nuestra mayor fortaleza, porque nos da la capacidad de representar. Porque mientras más insumos tú tienes, más rica es tu perspectiva. Claro. Entonces, para nosotros eso es un motivo de orgullo. Y nosotros lo que estamos tratando de presentar son liderazgos auténticos. Entonces, bueno, pero ustedes tienen un candidato así, o tienen una candidata así, pero tenemos también de esto y de aquello. Y ellos son quienes dicen que son. No son otra cosa. Aquí no andamos vestidos en saco y corbata pretendiendo que eso es lo que nos hace mejores representantes. No. Lo que me hace un mejor representante es que yo te voy a decir lo que yo creo y te voy a escuchar. Y voy a tratar de buscar la manera de acercarme. Porque aún tú estés muy claro de lo que tú piensas,
yo creo que si tú no aprendes del otro, si tú no No le lo das la oyes. oportunidad, o sea, escuchar es abrirte la posibilidad de tú Claro, cambiar también la claro. forma en la que tú piensas. Y eso requiere de mucha humildad. Sí, no, porque tú puedes decir, mira, yo voy al Congreso, mi propuesta es de esta manera, y una persona que está al lado tuyo dice, ven acá, pero tú estás haciendo esa propuesta, pero a ti se te escapa tal cosa. Tú tienes que tener la capacidad de estar abierto a que el otro también te diga lo que piensa, lo que opina, porque es válido también. Y eso yo se lo agradezco también al programa doctoral. Yo duré 4 años viviendo en Los Ángeles, California, y la ciencia se fundamenta en eso. Si tú siempre estás recibiendo más data, más información que retroalimenta tu toma de decisión. Entonces, las teorías que hoy están constatadas y confirmadas, mañana hay nueva información y de repente se desmonta la teoría. Ya tú entiendes por qué yo te estaba diciendo que sí es necesario ir a la universidad y estudiar algo para ser político. Pero yo creo... Porque mira, mi opinión es, tú puedes ser muy inteligente, tú puedes tirar páginas para la izquierda, tú puedes tener mucha educación, pero el tú ir a una universidad, de tú estudiar economía, administración, lo que sea, te abre un poco en cosas que tú no tienes. Bueno, lo que yo sí te voy a... Perdón, yo te voy a poner un ejemplo, me voy a poner de ejemplo yo. Yo fui malísima estudiante. O sea, a mí nunca me gustó estudiar. Yo hice 2 años y medio de arquitectura. A mí me dieron diseño, a mí me dieron matemática, me dieron historia, español, más matemática, estructura y todo eso. Yo decidí dejar arquitectura y yo dije, con esos números yo no voy para ningún lado, a mí no me gusta y no. Y decidí estudiar algo que no se estudiara. ¿Y qué era? Bueno, yo busqué pintura, escultura, fotografía. Ah, mira, ahí no hay que pasar página por la izquierda. Yo hice ballet, yo hice piano. O sea, llegué a bailar ballet, hice 6 años de piano. Hoy día, y yo terminé estudiando después mercadeo, consumidor, y terminé en una agencia de publicidad, en diseño gráfico y después en planificación estratégica de medios. Yo te garantizo a ti que el haber estudiado 2 años y medio de arquitectura, que no la terminé, ¿verdad? Pero eso me dio a mí una visión muy diferente, vamos a decir, espacial, y un desarrollo creativo, que yo lo uso hoy. El haber estudiado arte, el haber estudiado pintura, que alguien me dijo, ¿por qué tú no estudiaste a pintar, a ser pintora? Digo, porque no era lo suficientemente buena. A ver, yo no quiero... Perdón, entonces lo que te quiero decir es que cuando tú estudias, se te abren, o sea, tú ves las cosas diferentes. Y lo que tú crees que Sí, hoy sin duda. no te sirve, tú dices, mira, aquí, ¿para qué a mí me dieron cálculo diferencial? Nunca lo he aplicado porque nunca me lo aprendí, pero algo aquí atrás yo lo usaba. A ver, sin duda, ojalá que todos los que estuvieran en el Congreso fueran universitarios, Es que debería ser por ley. fueran especialistas, pero mira, Es una forma de un poquito más de sedazo. yo te decía que sí, pero hay muchas personas inteligentes a las que nosotros deberíamos, digamos, rechazar, no por el título universitario, sino por lo que sus opiniones y sus posiciones reflejan sobre lo que piensan sobre los demás, o cómo tratan a los demás, o cómo se refieren a los demás. Sí, digo, un título no es garantía de no, trato ni de y te lo digo porque una ¿verdad? cosa es que tú contrates al director, no sé, de la Junta de Aviación Civil, que por demás es una posición que compromete la seguridad nacional, porque es la persona que regula los aeropuertos. Entonces, esa persona debería ser un experto en temas de aviación, que no lo es, y ese es parte del problema. Pero el diputado, la diputada, no es el director de aviación civil, es un ciudadano que representa a otros ciudadanos, no viene con ese, digamos, como con ese expertise. Y parte de la razón por la que la Cámara de Diputados y el Senado está organizado de la manera en que está organizado, que es en comisiones, es precisamente por eso. Es un espacio colegiado donde, digamos, tú aportas tus experiencias de vida. Entonces, es el Estado el que le niega la posibilidad a alguien de recibir o no esa educación. Entonces no puede ser el Estado el que le cierre la puerta. Entonces, Bueno, si la democracia es visto participación, así, sí. si la democracia es participación
y la democracia busca incluir, busca sumar. Nosotros no podemos negarle la posibilidad a una persona de representar a otros porque no tenga un título universitario. Ok. Te entiendo perfectamente y sí, me convenciste. Entonces, pero lo que yo quisiera es ver claro, que los diputados de nosotros realmente nos representen, claro, que no sea una cantidad de claro. boqueburro. Dicho eso, yo creo O que sea, es una, lamentablemente es así. es te voy a compartir lo que yo pienso sobre el sistema universitario. Yo no creo ni siquiera que la universidad existe para especializarte. O sea, yo no creo que el propósito de una persona que va a la universidad a los 18 años debería ser un experto en economía. Y rescatando la esencia de tu comentario, yo creo que uno debería ir a la universidad a cuestionar todos los supuestos que tú cargas contigo. Claro. Uno llega a veces como con mucha claridad sobre muchas cosas y si la universidad no te hace cuestionar esas cosas que tú entendían que eran de una cierta manera, para mí no fue una buena formación. O sea, yo creo que la universidad te tiene que ayudar a argumentar, a aprender a dialogar y a ayudarte a formular preguntas. Si tú no sales de la universidad con preguntas, entonces no fue, y yo creo que ese debería ser el énfasis. Entonces ya a nivel de posgrado, bueno, pues entonces, y con esa experiencia de vida, entonces definitivamente decántate, eso quizás es un mundo ideal. Sí, uno se está haciendo un poco idealista. Pero yo creo que, digamos, yo creo que siempre es bueno partir desde el deber ser, porque ese es tu norte. O sea, si tú no tienes visión, yo siempre digo que para tú impulsar grandes cambios, tú necesitas una visión grande. O sea, tener ese sueño de ese país que tú quieres. Y también tienes que hacer pequeños cambios, pero si tú solamente estás haciendo pequeños cambios sin una visión que le dé sentido, entonces tú lo que estás es cada quien haciendo cosas y eso no necesariamente genera un estado mejor. Claro. Y aquí yo creo que eso se da mucho. O sea, aquí hay personas muy buenas en todas las administraciones, en todos los gobiernos hay gente muy buena. Gente maravillosa. Es más, yo trabajé un tiempo corto, pero trabajé en la administración pública hace muchos años. Y lo que yo me encontré es que había mucha gente buena. No necesariamente eran las personas que tomaban decisiones, pero había gente muy buena. Entonces yo creo que hace falta una visión articulada. O sea, tú tienes incluso en el tren gubernamental, en el gabinete, personas que piensan distintos sobre temas centrales. Si tú quisieras que por lo menos ese equipo gestor esté alineado. O sea, tú no vas a resolver el problema de la educación si educación no está alineada con salud, si educación no está alineado con medio ambiente, si educación no está alineado con vivienda, porque esos otros temas inciden en la posibilidad de que un muchacho llegue con disposición para aprender. Que eso es lo que le falta mucho. O sea, hay que alinear la definición de políticas públicas, pero eso requiere que la cabeza esté muy claro de lo que quiere. Por eso digo que es importante tener esa visión. Aún se te presenten dificultades, porque uno siempre cree que sabe y cuando llega eso debe ser, ¿verdad? Sí, porque desde fuera uno lo ve fácil, es muy fácil, siempre es más fácil criticar, pero definitivamente hace falta una visión del país y una visión además que genere esperanza y que movilice a la sociedad, a los distintos sectores, a los medios de comunicación. Que ya está comenzando. Realmente yo entiendo que en los últimos años ya uno ha visto como la ciudadanía se está como empoderando un poco de los problemas. O sea, yo pienso un poco porque todavía nos falta un camino realmente. A mí no me gusta usarlo de ejemplo, pero por ejemplo el Nueva York chiquito es un ejemplo de eso. Es decir, todo el mundo sabía lo que eso significaba porque todo el mundo tenía un familiar en Nueva York, pero era el sueño equivocado. Exacto. Porque ahora tenemos los edificios de lujo, muy bonito, la modernidad, pero es una modernidad vacía. Y la crisis está en nuestra formación. Es decir, tú llegas a una tienda, urbano, todo muy lindo, pero entonces no te saben describir lo que te están vendiendo, no saben cómo funciona, cosas como básicas. Entonces nos confundimos. Ese era el sueño equivocado. Pero lo uso de ejemplo porque definitivamente fue, digamos, una visión que logró en ese momento. Y que la gente lo pudiera ver sin todavía existir. Y yo creo que nosotros tenemos que ser capaces de vender, por falta de una mejor palabra, de promover un sueño más centrado en la gente, más centrado en las personas. Como decía Peña Gómez, primero la gente. Primero la gente. Y lo más curioso es que el PRM ha dado los gobiernos más conservadores, a pesar de esa idea que yo comparto. Sí. Primero la gente. Yo lo decía en mi discurso de lanzamiento, no existe desarrollo al margen de la gente. Aquí hablamos de la economía. No, que la economía creció. No, que producimos tanto.
No que el trabajo, pero somos nosotros los que producimos. Somos las personas las que trabajamos, son nuestras frentes las que sudan. Pero hablamos de la economía como una cosa como que no tengo nada que ver con abstracta, eso. en el vacío, Sí. divorciada de la gente, e incluso utilizan un lenguaje muy sofisticado para mantener a la gente al margen de los espacios de toma de decisión. Y de nuevo, nosotros lo que tenemos es que vincular a las personas a los espacios de toma de decisión, porque necesitamos una sociedad más empoderada, que pueda controlar, que pueda frenar los abusos que se dan desde el poder. Y tener una sociedad que entienda más cuáles son los procesos y cuáles son sus derechos, que ahí es que yo creo que nosotros necesitamos educar en política nuestra sociedad. Vamos a un corte y regresamos en breve. Tres de las zonas cafetaleras más fértiles del país dan origen a 3 cosechas especiales que hoy brindamos con todos los dominicanos. Barahona, cuna de los mejores cafés dominicanos, nos trae el café Perla Roja, con un aroma a caramelo y notas de roja fruta tropical. Rancho Arriba es una gran cama entre montañas. Su clima Suardí es especial. En el café Suardí percibirás su aroma a chocolate, nueces, especias y tonos florales. Desde nuestra cordillera central, Café Gran Sierra, un café de altura caracterizado por su perfumado aroma y notas afrutadas. Con el nuevo Café Santo Domingo Gran Origen y sus variedades Perla Roja, Suardí y Gran Sierra, estamos orgullosos de continuar llevando a los hogares dominicanos lo mejor de lo nuestro. Cuando el sabor de tu día se divide en dos y tienes variedad para elegir, en cuadritos o longeado, lo que quieres comer a solas y lo que vas a compartir en familia, entre lo que va con todo y lo que siempre va contigo. Cuando preparas a tu antojo deliciosos platos para unir y compartir y sobre todo disfrutar. El sabor que le gusta a todos para cada momento del día. Cuando quieras y como quieras. Todo con jamón Indubeca sabe mejor. Hoy, con más energía que nunca, celebramos juntos a quienes encuentran nuevas ideas, aquellos que transforman con energía su comunidad y el mundo en el que vivimos. Acompañamos con alegría a los que se reinventan, a las que se atreven, para quienes la innovación es constante en sus vidas. En CEPEM cumplimos 30 años energizando la vida, la creatividad y las habilidades, para que familias y negocios sean aún más prósperos. Ofrecemos soluciones energéticas innovadoras y un servicio eléctrico confiable de clase mundial. Juntos, energizamos el diario vivir desde Bávaro, Punta Cana, Perón, Ubero Alto, Macao, Miches, La Romana y Bayahibe. CEPEM, energía que cambia vidas. Una compañía de InterEnergy Group. Aquí regresamos con Samuel. Samuel, nos quedamos en mi opinión, es que necesitamos educar política a los dominicanos. O sea, debe haber una asignación que sea política, porque todos los dominicanos somos políticos. Nosotros toditos sabemos más que el caray. No, porque aquí lo que deberían hacer es esto, deberían hacer, pero nadie, o sea, cuando digo nadie, el común, no hemos puesto a estudiar, ok, los diputados, ¿qué es lo que hacen los diputados? ¿Por qué los diputados tienen que hacer eso? Te voy a poner el ejemplo. ¿Qué yo tengo que hacer para ser diputada? No, yo no sé. No, pero tú puedes ir. Y cuando hacen que van a hacer algo abierto, yo puedo ir. Sí, ¿cómo yo voy? Nosotros en las redes decimos no están haciendo nada. Nos van a embromar, pero ¿cómo hago yo para cooperar? Entonces necesitamos educar en política. Yo creo que hay que educar. O sea, uno de los grandes problemas de la República Dominicana es que aquí el sistema educativo está en crisis. Y no solamente está en crisis, sino que arranca tarde. Yo la primera propuesta que presenté como candidato a diputado es la de garantizar el derecho al cuidado y a la educación inicial. O sea, yo creo que la convivencia, la posibilidad de vivir como sociedad donde nos respetamos,
y nos tratamos de la manera que quisiéramos, sobre la base del respeto y del amor, arranca desde muy chiquitos. Pero la mayoría de la gente no tiene esa posibilidad y arranca en la escuela a los 6 años cuando entra a primero de primaria. Entonces yo creo que nosotros tenemos que... Y a una primaria deficiente. Aquí hay más de 700,000 niños entre 0 y 5 años que no reciben ningún tipo de estimulación temprana. Entonces la disposición de ellos para aprender en comparación con los niños y las niñas privilegiados que sí fueron a un cuido, a un jardín, que se les trabajó la fonética, que se les trabajó su capacidad de vincularse emocionalmente con los demás, es completamente distinto, están en desventaja. Y es ahí donde se siembra la violencia, la ausencia de esa estimulación temprana es parte de lo que genera esos niveles de violencia. Tú aprendes a tratar al otro, tú aprendes a manejarte frente a situaciones inesperadas. Entonces yo creo que eso es fundamental. En la circunscripción 2, donde yo vivo, que es la parte alta del Distrito Nacional, al norte de la John F. Kennedy y al oeste de la Máximo Gómez, hay 3. Eso incluye La Fe, Cristo Rey, todos los Arroyo Hondo, la zona del zoológico, las Cuesta Hermosa, Isabel Villas, los ríos, tanto la parte acomodada como las 800 de los ríos, todas las zonas que colindan con el Jardín Botánico, la Colombia hacia la Embajada Americana, Fundación, Los Girasoles, Palma Real, eso es Villa Claudia, 2. A 2. Ciudad Real 2, Ciudad Real 1, 3, todos esos sectores pertenecen. Que tienen un problema de tránsito terrible para allá. Ahí hay problemas de tránsito, hay mucha gente que vive en situaciones de vulnerabilidad, que viven cerca de la cañada. Ahora con las lluvias del sábado, la circunscripción sufrió muchas pérdidas humanas y materiales. Y te comentaba que eso lamentablemente uno se entera los 4 de noviembre, los 18 de noviembre, pero es un sufrimiento y una zozobra sistemática. Y al final del día, esa pobreza, esa desigualdad, es una decisión política. Por eso es tan importante el presupuesto que hoy se discute en el Congreso Nacional, porque ahí están definidas las prioridades del gobierno central. ¿Te importa o no te importa cómo viven la gente de los Girasoles, de Fundación, que tanta gente vive al lado de las cañadas? Eso está ahí en el presupuesto. O sea, estamos tomando decisiones para frenar el impacto de la crisis climática. Eso está ahí en el presupuesto. Tenemos recursos para garantizar que todos los niños entre 0 y 5 años reciban su adecuada estimulación temprana. Eso está ahí en el presupuesto. ¿Te importa que solamente el Distrito Nacional, la provincia, el Gran Santo Domingo reciban recursos? ¿O te importa que, por ejemplo, el sur profundo, que las provincias fronterizas también tengan acceso, tengan esos derechos garantizados? Eso está definido en el presupuesto. Sí, porque todo lo que uno ve siempre es Santo Domingo, Santiago. Aquí hay pueblos que están olvidados. Es Santo Domingo, Santiago, y entonces mal utilizado. Claro. Y ahí viene la importancia del legislador, porque, digamos, la tarea que todo el mundo asocia al legislador, con razón, es la de legislar. O sea, nosotros creamos las leyes que moldean nuestro comportamiento, que, digamos, dicen esto se puede, esto no se puede, y hasta al presidente le dicen si se puede o no se puede, porque esas leyes están por encima del propio presidente de la República. O sea, tenemos una constitución porque tenemos legisladores. Exacto. Porque nos pusimos de acuerdo en legislar. Pero después está la otra responsabilidad, que es la de fiscalizar. Y el fiscalizador es el guardián de los recursos públicos. ¿Cómo se usa el dinero del pueblo? Y eso lo hacen los diputados. El Congreso se supone que sea un contrapeso al Poder Ejecutivo. Hoy es otra cosa, hoy es un sello gomígrafo. El Poder Ejecutivo dice, mira, yo quiero que me aprueben 1.400 millones de pesos en préstamos. Y el Congreso aprueba. Un sello gomígrafo, tú lo dices. ¿Para qué estamos tomando dinero prestado? O yo te estoy diciendo que yo necesito comprar esta copa y tú lo que quieres comprar esto. Por eso ahora mismo tenemos un presupuesto. El presupuesto que llegó al Congreso es un presupuesto que esencialmente está dedicado a la propaganda y la publicidad estatal. Ese monto asignado a propaganda y publicidad estatal es más que el Ministerio de la Mujer, que el presupuesto del Ministerio de la Mujer. Es más que el presupuesto del Ministerio de Cultura. Es más que el presupuesto del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Es más que el presupuesto del Ministerio de Trabajo. Es la mitad del presupuesto del Poder Judicial. Nosotros decimos que queremos una justicia. Hay que darle dinero a la justicia, claro, si queremos que la justicia funcione. Es más que el presupuesto del Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral conjunto. Publicidad y promoción. Publicidad y promoción.
¿Para qué? Para que todas las vallas del Gran Santo Domingo diga juntos.do. O sea, ¿eso es lo que tú entiendes que va a transformar este país? No, entonces después se preguntan, ¿y por qué no hay recursos en las escuelas? ¿Por qué no hay recursos en los hospitales? Pero no solamente es que lleguen los recursos, es que se usen de la mejor manera. O sea, le asignamos el 4% de educación, fantástico. ¿En qué se utilizó? Se ejecutó, porque ni siquiera se ejecuta. Entonces, una de las leyes pendientes que la propia Constitución obliga es una ley de control político y fiscalización, que es la que le da sentido a las atribuciones que le confiere la Constitución a los legisladores para poder fiscalizar. ¿Cómo? Por ejemplo, yo, Nelly, soy ministra de Economía, Planificación y Desarrollo, y yo, Samuel, soy legislador, y yo necesito información. Entonces yo digo, ministra, por favor, como diputada, no sé qué, yo le solicito que me envíe tal información. No la dan. Caso omiso. Ignoran. Entonces, ¿qué pasa si ignoran? Murieron 3 jóvenes en el destacamento. Un diputado dice, director de la policía, yo quiero que usted venga a responder preguntas. No responde. Entonces, ¿dónde están Pero eso desde la cabeza. las sanciones asociadas a esa omisión? Yo quiero interpelar a un ministro. Yo quiero llevarlo al Congreso a que responda a las preguntas de los legisladores, que somos los representantes del pueblo. Pero necesito 2/3 partes del Congreso para lograr interpelar. Pero el Congreso está dominado por un solo partido. Y por eso es que es tan importante un Congreso dividido, para poder tomar esas decisiones. Tú y yo vamos a tener que hacer otro programa. Porque se nos acabó el tiempo, pero ahora como que no estábamos poniendo. Yo espero que tú ganes. Gracias. Tú no me tocas, no puedo votar por... Pero si conoce gente... Pero en sí la famosa conozco circunscripción gente. 2, en la circunscripción. En la ¿Qué circunscripción es eso? 2, ya yo sé, que ya yo estoy ubicando quienes viven por ahí para decirle, mire, ese muchacho, ese... No, de verdad me encantó conocerte, me encantó hablar contigo y este tipo de conversación yo creo que enriquecen mucho. Por lo menos a mí particularmente, y yo sé que a la audiencia que nos sigue también, porque tratamos de preguntar lo que todo el mundo pregunta y no tenemos cómo. Pero por esta vía, muchas de las cosas que yo pregunté, porque me han dicho, mira, pero averíguate de una vez esto, esto y esto. Te agradezco enormemente. Si quieres venir más adelante, más próximo, lo que tú quieras. No, el que está agradecido soy yo por este tiempo, porque uno por lo general anda rápido, 10 minutos, No. pero aquí uno tiene la oportunidad de poder conversar tranquilamente y bueno, a quienes están escuchando pueden seguirme en mis redes sociales, Samuel Bonilla B, ahí van a encontrar mucha información sobre Y ustedes tienen un podcast también. Teníamos un podcast, lamentablemente con la campaña no... Porque yo lo estuve oyendo. El tiempo no da, en serio desde el principio se llamaba Sí, así. Estaba sí, con Nicole y con Paola Tejeda, sí. hablando sobre estos temas de una manera como muy llana. Sí, a mí me encantó oírlo. Yo estaba oyendo que usted, este muchacho Sosa Torres, A Mario que- Sosa, a Mario. que es regidor. que es regidor, me encantó. Porque yo decía, ¿qué es lo que hacen los regidores? Entonces me encontré con ese y digo, espérate, que aquí yo tengo la respuesta. Bueno, cuando la gente dice, bueno, ¿cómo yo sé que tú lo vas a hacer distinto? Yo le digo, mira, la coherencia, o sea, es mi accionar lo que Claro, te dice, claro. pero yo tengo 2 buenos ejemplos, Mario Sosa y José Horacio, que son 2 Definitivamente. representantes de Opción Democrática y que han cambiado la forma en la que la gente piensa a los liderazgos políticos, así que... Ustedes van bien, mis hijos. De verdad los felicito. Y nada, 1.000.000 de gracias y nos vemos ti. en una vueltica próxima. Gracias. Y éxito. Señores, y ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y yo espero que de la misma forma que yo disfruté este conversatorio, ustedes también lo hayan hecho. Nos vemos en una próxima entrega.